muy feliz de estar aquí, estoy emocionada, de verdad un poco nerviosa también. No sé si sintieron el temblorcito, 5.6, sensible en toda Guatemala, a las 7:58, salió la periodista que hay en mí. Pero les cuento que creo que era yo, porque amanecí temblando, pero temblando de la emoción de poder estar hoy acá en este TED, acá en la UNIS especialmente, es algo muy especial. Quiero contarles que hace muchos años yo hice algo que hicieron todos ustedes. Inscribirse en su primer semestre de universidad, inscribirse a la carrera que iba a moldear un poco el resto de su vida. Solo que era algo diferente, no se podía hacer en línea, había que llegar, había que hacer una fila enorme, yo la vi enorme, gracias a Dios era enorme, porque no tenía ni idea qué quería estudiar. Estuve formada en la fila y no sabía realmente, tenía algunas nociones, pero no estaba clara. En esa fila enorme me dio tiempo de hacer un análisis no muy riguroso, un poquito más intuitivo, y había una carrera que sobresalía y decía Ciencias de la Comunicación, periodismo. Oh, dije yo, bueno, pues suena. A mí comunicarme como que me gusta porque platicar es lo mío. El chisme no me gusta, pero me gusta estar bien informada. Entonces yo dije, pues sí, va por aquí. Y me da mucha pena decir esto en frente de tantos ingenieros, pero no tenía mate. Y entonces era un plus. Y dije yo, bueno, pues me voy y me lancé. Y luego la parte más difícil era llegar a mi casa y enfrentar a mis papás y decirles que había decidido Ciencias de la Comunicación, periodismo. Por supuesto que pusieron el grito en el cielo y me dijeron que me iba a morir de hambre para empezar, cosa que cualquier comunicador de los que están aquí sabe de lo que les estoy hablando. Y luego mi mamá, muy preocupada, me dijo, ay, me da mucho miedo porque te puede pasar algo. Es una profesión difícil, es una profesión con un porcentaje muy alto de violencia en contra de los periodistas. Lo sigue siendo, desafortunadamente. Pero miren, aquí estoy, no me morí de hambre, se nota, y sí pasaron cosas. Muchas cosas, imagínense, más de 30 años, claro que pasaron cosas, de todo pasó. Pero todas esas cosas me tienen hoy aquí, enfrente de todos ustedes, hablando en un TED en la UNIS, porque quiero compartirles 5 reflexiones de todas esas cosas que pasaron en esta historia. Así es que, si me lo permiten, quiero empezar hablando de la primera de ellas. Y la primera de ellas tiene que ver, y se los voy a contar como anécdota, como algo que a mí me sucedió. La primera vez que yo vi posteado un aviso para un trabajo era la opción para conducir un segmento de noticias muy pequeño. Y entonces yo estaba en la universidad, pero dije yo, bueno, pues ¿por qué no? Y ya tengo confesadas las mentiras que dije y yo creo que perdonadas si Dios quiere, porque lo primero que me preguntaron era, ¿tiene experiencia? Y yo por supuesto que dije, sí. En la universidad practicamos todo el tiempo. No era verdad. Pero bueno, había que entrar de alguna manera. Y la segunda fue algo muy divertido porque empezamos con el micrófono, yo me senté a hacer mi prueba, se llama casting, para los que no saben en el tema de la comunicación, y yo me siento y empieza un ruidito, y hacía. Y no podemos empezar, hay un ruido, hay un problema en el audio. Y en eso yo me doy cuenta que el ruidito era mi rodilla que pegaba contra la mesa y hacía tac, 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 tac. Claro, porque estaba muriéndome de los nervios y entonces en eso me doy cuenta, digo, quieta. Y no, ¿se fue el ruido? Sí, se fue. Saber qué era, yo no sé. Hice mi casting, me quedé y esa es la primera reflexión que me queda a mí en esta carrera. Hay que empezar. Hay que empezar ya. Y si te mueres de miedo, empieza con miedo, no importa. Miren, cuando empezamos a caminar nos da mucho miedo pensar chiquititos como estamos, que nos podemos caer, pero resulta que también podemos correr y eso es maravilloso. Cuando ustedes empezaron y pidieron ya su licencia y aprendieron a manejar, seguro les daba miedito y a los que les prestaron el carro les daba más. Pero aquí estamos, moviéndonos con el tráfico y todo, pero moviéndonos. Y así pasa todo. Y si a lo mejor a la persona que tienes a la par te da pena hablarle y es un chico, una chica, quien sea, piénsalo, porque podrías llegar a conocer a una persona maravillosa que puede aportar muchísimo en tu vida. Es más, podría llegar a ser el amor de tu vida.
o un dolor en la vida, no sé. La cosa es que puede funcionar. Hay que animarse, hay que lanzarse. Esa es la realidad. Hay que empezar en algún momento. Y no se lo dejen a la suerte. La suerte no se levanta en las mañanas para ir a trabajar temprano. La suerte no viene a la universidad a una clase a las 7, por Dios. Eso no es suerte, esa es la voluntad que ustedes tienen de hacer las cosas. Entonces hay que empezar. Y esa es la primera reflexión. Y esta reflexión me lleva a la segunda, porque en la vida hay que volver a empezar muchas veces. Muchas veces. Y aquí les va un poquito de por qué yo hago este análisis. Resulta que ya estaba yo aquí en Guatemala muy contenta, había pasado todo lo que había pasado, ya estaba trabajando, ya lo había logrado graduarme de la universidad. Y en eso, ¿qué creen? Me enamoré, perdidamente. Y me casé. Y resulta que decidimos con mi esposo irnos a vivir al extranjero. Y nos vamos a vivir primero a Estados Unidos, después al Ecuador, después a México, en fin. Y bueno, pues todo muy bien. Yo estaba enamoradísima, contenta, empezando la vida. Llegamos a Estados Unidos. A los 5 meses me volvía loca. Porque me encanta mi carrera, porque me gusta comunicar, porque me di cuenta que era algo muy valioso y muy bonito lo que yo podía aportar. Entonces estaba aburridísima como una ostra. Y aquí va un dato importante que les quiero compartir. Traten de tener siempre personas que sumen en su vida, que los animen, que los alienten, que los empujen. Yo, gracias a Dios, tuve a esa persona. Y mi esposo me decía, pero búscale, dale. Y yo decía, no. Sí, tú puedes. No, yo no puedo. Dale, que no. Era en inglés, era otro país, yo no conocía. Pero ¿saben qué? Me animé. Y tuve que volver a empezar, de cero. Volver a empezar nuevamente, demostrar que sí podía, que me gustaba, que lo quería hacer. Y me tocó lo mismo en Sudamérica, en México. Vaya que me costó en México, es difícil, es una plaza muy difícil. Pero ahí estamos, empezando todo el tiempo. Y esto me lleva a que hoy por hoy, con la aparición de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, de las redes, de TikTok y demás, pues hay que reinventarse, porque tienes que seguir en la jugada y tienes que estar siempre empezando. Así es que esa es la segunda reflexión que yo hago a través de esta historia que me tocó a mí vivir. Pero hay algo bonito que les quiero compartir hoy, que es el tercer punto de esta pequeña charla. Todo pasa. Imagínense ustedes, yo tengo más o menos 30 años de estar en este ámbito de las noticias. Todas las noticias que se les puedan ocurrir, yo las di. Todas. Torres gemelas, tsunamis, colapsos financieros, un papa latino, la muerte de Lady Di, los mineros de Chile, hoy por hoy, Ucrania, Hamas, todas. ¿Y saben qué aprendí? Que cuando yo veo para atrás y digo, ay, lo que yo consideraba que era tremendo, una situación, un conflicto que no terminaba, sí terminó, pasó. Todo pasa. Y entonces la reflexión que yo hago de esto es pensar, ese momento que hoy estás viviendo tú, esa situación complicada que todos las tenemos, chicos, ustedes vivieron pandemias, ¿qué más les puedo decir? Todo va a pasar. No gasten su energía pensando en este momento terrible que todo pasa. Tengan la seguridad que todo pasa. Eso sí, ojo, también lo bueno. Cuando nos sentimos felices y estamos encantados con este momento, también va a pasar. Por esa razón, debemos aprovechar cada segundo, cada momento. Hay que estar en el presente, hay que vivir cada segundo de nuestra vida, porque también va a pasar. Y me voy un poquito más allá. Llamen a su mamá, llamen a su papá, si todavía los tienen, o llamen a esa figura amorosa, porque eso sí tal vez no pasa. La gente que nos quiere, la gente que nos contiene, esa gente siempre va a estar con nosotros. Pero bueno, me voy al próximo punto que creo que es importante. Tenemos que aprender, de todo se aprende. Yo ya les conté un poquito cómo empecé, que trabajé en diferentes lugares y todo muy bien, que alegre estoy acá. No les estoy contando las cosas que no son bonitas, porque vivimos en un mundo Instagram. El mundo Instagram es lindo. Publicamos lo lindo, ponemos el filtro, todo perfecto. Aquí no pasa nada malo, ¿verdad? Pero ustedes saben que no es así. Todos lo sabemos.
Hay muchas cosas, yo no les conté el montón de veces que fui a pedir trabajo y me dijeron no, o el montón de veces que yo tuve que presentar un proyecto y me dijeron no nos gusta, o que me cancelaron un programa de televisión, o que pasó cualquier cosa. La vida no es tan fácil. Es maravillosa, pero no es tan fácil. Entonces, hay que recordar de que todo se aprende. De todo lo que vivimos tenemos enseñanzas que debemos interiorizar y que eso nos va a hacer más fuertes y nos va a hacer seguir adelante. Entonces eso es muy importante para mí, que recordemos y no olvidemos ese punto. Y así me voy a este punto que yo creo que es el más importante, por lo menos es la reflexión que yo quiero que quede en todos ustedes. Y tiene que ver con la manera en que nos llaman a nosotros los presentadores de noticias, que es la actividad que yo ahora hago más. A nosotros en inglés nos dicen anchor. Anchor en español es ancla. Entonces yo me di a la tarea de buscar la definición en el diccionario naval y es la siguiente, la que ustedes ven ahí. Es un instrumento de hierro que sirve para mantener la nave fuerte y que no se vaya a ir con el movimiento del mar, las corrientes y el viento. Eso es un ancla. Y yo les quiero preguntar, ¿cuáles son sus mareas? ¿Cuáles son sus vientos? ¿Cuáles son sus corrientes? ¿Cómo está tu mar? ¿Te va a arrastrar? ¿Te va a llevar al fondo? ¿O vas a ser el ancla que mantiene todo en su lugar? Créanme que no es fácil a veces dar noticias que te llegan al corazón. Migrantes, por ejemplo, en nuestro país, la desnutrición, las guerras que te parten el alma, que te llenan los ojos de lágrimas, pero te tienes que contener, porque tenemos que ser objetivos, porque tenemos que ser claros, porque nuestra misión es servir de puente entre todo lo que está pasando y toda esa audiencia, todo ese público, toda esa sociedad que necesita estar informado. Tenemos que mantenernos firmes, tenemos que ser el ancla. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Y cómo lo hacemos en la vida? Pues cuidando nuestros valores, nuestros principios, teniendo fe, teniendo esperanza y dándonos cuenta que todas estas cosas las tenemos que comunicar, las tenemos que vivir, las tenemos que enfrentar, pero tenemos que seguir firmes, siendo quienes somos, siendo lo mejor que podemos ser. Así es que, pues, esas eran las 5 reflexiones que yo quería compartir con ustedes hoy. Me da muchísimo gusto haber estado acá y que me hayan permitido abrir mi corazón y llegar a ustedes. Espero que llegue de mi corazón al suyo y les quiero nada más desear que la historia más perfecta, la historia más bonita, que es la de todos ustedes, sea la que cuenten en cada momento, la historia de su vida. Así es que muchísimas gracias. Hasta pronto.